Bienvenidos a este episodio. Hoy en el podcast estaré junto a Nala Rey, una ex 0.01% creadora de OnlyFans, cuya historia no es menos que una historia de redención radical. Una vez vivía por el poder, el dinero y la atención, y ahora Nala encontró el amor sin fronteras de Jesucristo y se alejó de todo lo otro. Ahora está en una misión para hablar la verdad, exponer las mentiras de la industria de la pornografía y ayudar a otros a encontrar la libertad que ella encontró en Jesucristo. Nala, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Si pudiéramos comenzar desde el principio, antes de que hablemos de cómo encontraste al Señor, ¿qué te trajo a OnlyFans en el comienzo? ¿Creciste en un hogar cristiano? ¿Conocías a Jesús o algo del cristianismo? ¿Y cómo fue tu transición hacia ese mundo de OnlyFans? No crecí en un hogar cristiano. Mi familia se transformó en cristiana probablemente cuando tenía más o menos 11 años y mi padre empezó a convertirse en un pastor y a predicar en iglesias. Y me sentí arrojada hacia la iglesia. Mis padres se habían divorciado y luego vuelto a casarse 2 años después. Y aquí es cuando mi familia comenzó a volverse religiosa y a ir a la iglesia. Y aquí es cuando mi papá se transformó en un pastor y nos mudamos mucho para que pudiera predicar en diferentes iglesias. Esto duró bastante tiempo, nos mudamos muchas veces. También atravesamos 3 diferentes divisiones de iglesia. Estábamos en la iglesia bautista, fuimos bautistas por un largo tiempo y luego comencé a volverme una adolescente muy rebelde. Me sentía muy recluida y como si no tuviera elección en la vida, porque fui educada en casa y era la hija del pastor. Así que nunca pude salir y hacer las cosas que quería hacer. ¿Sabes? No tenía amigos para juntarme. Todos mis conocidos eran mis hermanos y hermanas y algunas personas de la iglesia. Pero incluso así, mis padres eran muy estrictos con lo que podía hacer, con quién podía salir y cuál era mi toque de queda. Ni siquiera tuve un teléfono hasta que tenía como 17 años. Me sentía tan restringida. Y siento que esto fue lo que me llevó a querer libertad tanto o querer hacer cosas que los chicos de mi edad estaban haciendo y yo no podía, ¿sabes? Me sentía como un ave en una jaula. Lo he dicho muchas veces en otros podcasts, pero es un sentimiento real de reclusión y resentimiento hacia mis padres, porque sentía como que nunca me dejarían hacer nada de lo que quería, ¿sabes? Estaba atrapada en casa todo el tiempo y lo odiaba. Fue horrible. Cuando me presentaron OnlyFans era algo muy nuevo. Fue justo antes del COVID y una persona me contactó en Instagram. En este momento estaba viviendo en mi propio apartamento, trabajando en ortopedia. Y él me contactó y me dijo, ¿sabes? Podría ser una bomba en OnlyFans. No tenía ni idea de qué era eso. Y comencé a conversar con él sobre el tema y me explicó que podía vender lo que quisiera ahí. Que algunas personas vendían contenido fitness, fotos en bikini, algunas personas vendían contenido erótico, pero aún no había llegado al punto que es hoy con la pornografía. Era algo muy nuevo. Me hice una cuenta, comencé a promocionarla en mis redes sociales, lo que tenía en el momento. No tenía una gran plataforma, quizás tenía como 20,000 seguidores en Instagram, una pequeña cuenta de TikTok, pero nada más. Simplemente empecé a promocionarlo como loca y en el momento Instagram lo permitió porque no sabían que era tan sexual como es hoy. Así que permitían esa promoción, lo cual realmente ayudó a que pudiera crecer en OnlyFans. Y luego, en mi primer mes, trabajé tan duro que hice como $87,000 en mi primer mes. Primer mes, wow. Sí. Esta persona era como un reclutador para OnlyFans y nunca hablé con él otra vez luego de hacerme la cuenta. En ese momento pensé, lo tengo. Pude renunciar a mi trabajo porque pensé, puedo ganar tanto dinero solo en un mes, lo que algunas personas ganan en un año, lo cual es muchísimo dinero. Entonces, en tu primer mes, ¿ya estabas produciendo ese tipo de contenido? ¿Qué contenido producías? Solo fotos en bikini y contenido erótico, nada pornográfico en ese momento. Simplemente fotos sugerentes.
Las cosas no comenzaron a escalar hasta meses después. Cuando mis padres se enteraron que estaba en OnlyFans, esta fue algo realmente difícil de atravesar. Mi madre me desheredó, no me habló por años luego de eso. Mi padre resistió. Cuando mi padre se enteró de que estaba en OnlyFans, estaba un poco decepcionado, pero su reacción fue muy diferente que la de mi madre. En el sentido de que él solo dijo, oh, está bien, ¿sabes? Esto va a pasar. Y ya no era un pastor en el momento. Él había renunciado a la iglesia, pero aún profesaba la fe cristiana. Así que yo pensé, bueno, si él dice eso, estoy bien, ¿sabes? Si él habla de Dios, habla de la Biblia como que es cristiano, y él dijo, está bien. Entonces fue cuando me mudé a California, luego de tener una discusión muy complicada con mis padres sobre qué era lo que estaba haciendo en la plataforma. Luego de eso no tenía nada que perder. Mis padres sabían, mi familia sabía, quieren desheredarme. Ok, no tenía amigos, no tenía otros conocidos, no estaba en una relación. Y pensé, iré a fondo con esto. Esto fue meses después de haber empezado y aquí fue que el dinero comenzó a despegar. Comencé a explorar la interpretación de personajes en OnlyFans como cosplay. Lo que quería hacer era ser todo tipo de chicas para los hombres. Si querías que tuviera pelo castaño, podía. Normalmente tenía el cabello pelirrojo, pero si querías que usara una peluca rubia, podía, ¿sabes? Podía ser la fantasía de cualquier hombre y esto me impresionó. ¿Y cuál fue el pico en cuanto a finanzas de lo que llegabas a hacer por mes en el pico? Lo máximo que hice fue casi $400,000 en un mes. Wow, ¿y cuánto permaneciste en el mundo de OnlyFans? Comenzaste antes del COVID, ¿correcto? Sí, y terminé el año pasado, así que estuve ahí por 5 años. Ok, ¿y cuáles fueron algunas de las partes más glamorosas de ese estilo de vida que mucha gente envidian, pero no entienden el costo detrás? Sabes, cuando estás en ese mundo haciendo estas cantidades de dinero, no tienes buenas personas a tu alrededor diciéndote cómo gastarlo. Como una joven teniendo un ingreso tan grande, he gastado frívolamente, gastando como si no hubiera mañana. ¿Sabes? Porque quería bolsos, quería autos bonitos, quería salir todo el tiempo, comer buena comida, malcriarme con cosméticos. Mi contador de ese momento, que trabajaba con la agencia de OnlyFans en la que yo estaba, me animaba a gastar, ¿sabes? Me decía, todo es deducible, continúa gastando. Y esto fue lo peor de toda esta experiencia, mis hábitos de gasto. Intentaba ser tan inteligente como podía, pero siendo tan joven sentía como que no iba a renunciar a este trabajo pronto. Y pensaba, tengo tiempo, ¿sabes? Continuaré gastando, ganando más dinero. Estoy ganando tanto que tengo la oportunidad de ir en viajes lujosos y todo eso. Y esto es una gran caída. Conozco muchas chicas en la industria que pueden estar ganando buen dinero, pero no tienen ahorros, ¿sabes? Viven de sueldo en sueldo con todo ese ingreso. Otra desventaja es que tuve que tomar drogas para hacer lo que hacía. Y se puso más y más intenso, mientras mis escenas se volvían más y más oscuras. Cuanto más hacía, más tenía que tomar. Me volví una gran fumadora de marihuana, como fumaba en cadena. Nunca no tenía un cigarrillo de marihuana en mi boca, ¿sabes? Tomaba muchísimo para diferentes escenas que tenían que hacer. Así que estaría muy ebria antes de todas las escenas con las que no me sentía cómoda para poder hacerlas. Consumí otras sustancias como hongos, éxtasis, ese tipo de cosas, ¿sabes? Para poder atravesarlo todo, lo cual me hizo mucho daño. Realmente te daña. Realmente te daña. Dijiste antes que esta industria le da a las personas poder, pero los deja vacíos. ¿Puedes explicar esta paradoja? Totalmente. El poder que sientes es un poder de corto plazo. Es como un shock de adrenalina, ¿sabes? Como ser adicto al poder. Cuando tenía una escena que sabía que podía hacer muy bien,
hacía ese cheque y pensaba, wow, soy tan poderosa, ¿sabes? Acabo de hacer todo este dinero con solo una escena. No me importaba con quién estaba o lo que hacía en esa escena, ¿sabes? Nunca volvía a mirar lo que hacía, nunca. Simplemente lo hacía y no miraba atrás. Todo lo que hacía me hacía sentir más poder, pero no me daba nada más. ¿Sabes? Es como producir y gastar la misma cantidad de poder que siempre tuviste. Entonces comencé a recibir invitaciones a podcasts con personas importantes y seguí la corriente. Pensaba, wow, soy tan deseable, eso me hizo sentir bien. En un momento de mi vida no me sentía deseable para nada. Atrapada en mi casa, estudiando en casa, atrapada en la iglesia, y ahora de pronto tenía todo lo que sentía que quería. Todo lo que un pajarito enjaulado nunca tuvo, ahora lo tengo. Mi familia no tenía dinero cuando crecí y yo lo odiaba mucho. Nunca tenía ropas nuevas, nunca me compraban juguetes, nada de eso. Y ahora podía comprar más o menos cualquier cosa que quisiera. Podía ir a cualquier lugar, volaba en primera clase a todas partes. Fui a Tailandia, a París, a Londres. Si quería salir, podía simplemente chasquear mis dedos y listo. Salí, ¿sabes? Y todo este poder es extremadamente peligroso porque constantemente lo buscas y nunca quieres parar. Y es verdaderamente intoxicante, ¿sabes? Especialmente para alguien que creció, como decías, sin poder experimentar nada de esto. Y esto luego se convierte en una carnada que la persona toma sin importar el precio que tiene que pagar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que has visto, las cosas oscuras que viste y experimentaste al estar involucrada en OnlyFans? Mencionas las drogas, mencionas beber para poder hacer ciertas cosas. ¿Hay algunas otras oscuridades que hayas visto o experimentado que ahora viendo hacia atrás te das cuenta de lo malas que eran? Sin dudas, las tasas de suicidio son muy altas en esta industria. Una vez conocí a esta chica en un viaje, a ella y a su novio. Ambos eran alcohólicos y drogadictos. Ellos grababan escenas con muchas personas y ella se ponía muy celosa y sus celos llevaron a que ella terminara matándolo. Esto pasó con alguien que conocí muy de cerca. Terminó matando a su novio y fue horrible de ver. Ahora está en prisión por su adicción a las drogas y ella era muy activa sexualmente en la industria. Así que fue horrible recibir ese llamado. Las tasas de suicidio son muy altas. Las personas en la industria, he sido testigo de esto muchas veces, de primera mano, se convierten en homosexuales y es por lo que están tomando o porque las personas del sexo opuesto los han lastimado tanto que se transforman en homosexuales. Esto le pasó a mi exnovio en la industria. Él se volvió gay de la nada y no tengo idea por qué, pero él estaba tomando muchas drogas y usando muchas pastillas azules y todo eso. Y el dinero para él, para los hombres en la industria, haces más dinero cuando haces cosas gays, porque las mujeres no compran pornografía, los hombres sí. Esta era una cosa muy importante que he visto y que es muy fuerte de pensar. Vi a muchas personas dañadas, como si fueran cáscaras vacías que te miran, pero no hay nada adentro, no hay emociones, sentimientos, no hay amor, no hay calidez. Es como si fueran una estatua, ¿sabes? Tú mencionaste sobre haber tenido relaciones mientras estabas en la industria con personas. ¿Tuviste alguna relación con personas reales o eran todas relaciones dentro de otras estrellas de OnlyFans? Solo estrellas de OnlyFans, eso era todo. Y era solo por el dinero. Nunca me imaginé casándome con ellos. Ellos nunca quisieron casarse conmigo, nada de eso. Sabíamos que era algo de corto plazo, como un contrato. Y luego te vas. Una vez dijiste que te sentías como un robot de a momentos. Y hay clips tuyos circulando de cuando estabas en ese estilo de vida. Creo que vi alguno en una entrevista en la cual sí, te veías casi como un robot, como que estabas programada
Quizás estabas drogada o algo. Siempre estaba drogada. No parecías una persona real. Una persona real ni siquiera habla así. ¿Cuál era un día típico para ti en ese mundo y cómo podías mantenerte a la altura? ¿Te drogabas todo el tiempo para lograrlo? De hecho, tenía una rutina bastante dedicada porque no me gustaba el tiempo sola. Estaba sola mucho tiempo, pero lo odiaba. Para lidiar con eso, me ocupaba. Así que me despertaba y tenía una rutina bastante loca. Me despertaría a las 7 de la mañana, tendría lecciones de japonés, me levantaba, bebía café, fumaba marihuana, hacía mi clase de japonés mientras fumaba y luego iba al gimnasio, levantaba pesas por quizás 2 horas, volvía, comía, volvía a fumar hasta que estaba drogada. Los martes y jueves tenía clases de gimnasia artística por 2 horas. O clases de boxeo por 2 horas y media. Mi entrenador de boxeo venía a mi casa y boxeábamos sin parar. Realmente estaba muy delgada. ¡Wow! Eso es mucha disciplina. Y luego seguía fumando o fumaba durante la clase de boxeo porque estaba en mi casa y comía algo más, hacía un poco más de japonés, pero siempre tenía que llenar mi tiempo con algo. Porque ese tiempo sola era horrible. Recuerdo tener ganas de sentarme en el patio trasero de mi casa, mirando a la piscina. Era hermoso, pero me sentía tan sola y lo odiaba. Era como, odio estar sola, ¿sabes? Era horrible. Era una mujer independiente. Tengo todo este poder, este dinero, la casa, el auto, los bolsos, el closet lleno de ropa, pero no tengo nada. Mi padre estaba en mi vida, pero solo me llamaba para pedirme dinero. Inventaba alguna historia y me decía, ¿puedes enviarme un poco de dinero? Necesito este mes. Pero no era como realmente tener a alguien que me ame, solo alguien que justificaba mis acciones porque yo le enviaba dinero. Así que sí, siempre estaba ocupada. Eso era muy importante para no sentir. Ujú. ¿Y podrías contarnos un poco de cómo se sintió tocar fondo para ti y cómo Jesús te encontró ahí? Tocar fondo para mí fue esta noche de diciembre o a principios de enero. Ya había conocido a quien hoy es mi esposo, Jordan. No estábamos saliendo, solo éramos amigos. Pero él fue quien volvió a presentarme al Señor. Comencé a hablar de Él tanto. Comencé a sentir arrepentimiento. No sabía qué era arrepentimiento, pero me sentía tan culpable. ¿Por qué me sentiría culpable si estaba tan orgullosa de lo que había hecho y lo que había logrado? Todo se sentía como nada. Y finalmente, por la primera vez en años, pude llorar. Déjame decirte esto, sin importar cuánta marihuana fumara, no podía llorar. Me sentía tan adormecida todo el tiempo. Era como una estrategia para mí. Si no siento nada, ¿estaré bien? Podía trabajar. Mis sentimientos eran como una debilidad para mí. No podía trabajar si estaba débil. No podría actuar bien si estoy emocional. Entonces comencé a quebrarme y no tenía idea de lo que estaba pasando. Estaba tan confundida. Pero en mi interior sabía que me estaba sintiendo culpable por todo lo que había hecho. Tener 2 personas, 4 personas contra mi cuerpo, las cosas que había visto. Comencé a darme cuenta de los hombres, las centenas de miles de personas que me habían visto en situaciones comprometedoras. Y sentí tanta vergüenza. Y pensé, nunca me sentí de esta manera antes. ¿Por qué siento esto ahora? Y no sabía, no pensaba que Dios no era real. Crecí sabiendo de Dios, estando en la iglesia, nunca lo negué. Sabía que Él era real, pero estaba tan enojada con Él por haber dejado que las cosas se dieran en mi vida como se dieron. Con mis padres, habiendo sido abusada a los 13 años, estaba tan enojada con Dios por tantas cosas. Tenía tantas preguntas que los pastores no podían responder. Los pastores de juventud no respondían. Y entonces pensé, nadie sabe la respuesta, ¿por qué lo seguiría?
Y entonces, perdón, déjame preguntarte, ¿fuiste abusada a los 13 años? Sí. Sí, mis padres quisieron adoptar a este niño que estaba sufriendo. Su madre era adicta al crack y tenía tantos hijos. Y mi padre conoció a este niño. Vivíamos en esta pequeña ciudad y él estaba vagando por la ciudad. Mi padre era un pastor en ese momento y quiso cuidarlo. Él tenía 16 años, yo tenía 13. Y mi papá comenzó a traerlo con mi familia. Él tenía un problema del corazón. Tenía una válvula artificial en su pecho. Y si había silencio, podías escucharla bombeando. Y me trae tan malos momentos porque era lo único que podía escuchar en esos momentos en que abusaba de mí. Entonces, todo este dolor que llevabas y también este resentimiento hacia Dios, te sentías también comprometida y también con este abuso en tu historia encontraste una forma de salir de todo esto y apagarte a través de la fama y del poder y buscaste libertad ahí, pero ahora conociste a un hombre que comienza a hablarte del Señor y de la nada empiezas a sentir esta convicción que nunca habías sentido antes. Empiezas a llorar y es algo que antes no hacías porque te hacía sentir débil. ¿Y qué pasó después de esa convicción? ¿Cambiaste o aún así continuaste haciendo lo mismo? ¿Seguiste en OnlyFans más allá de la convicción? No, cambié completamente. Eso fue un punto de inflexión esa noche. Eran como la 1 o 2 de la mañana, estaba en mi sala de estar, la chimenea estaba prendida, estaba llorando, mirando el fuego, comenzando a hablar en voz alta, diciendo, ¿sabes Dios? Puedes escuchar si quieres, estoy aquí, estoy hablando. Necesitaba comenzar, necesitaba hablar, decir todas estas cosas, decir, no sé lo que estoy haciendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo a mi familia? Y le pedí abiertamente a Dios que me hable. Le dije, Dios, necesitas decir algo porque estoy realmente al borde en este momento. Necesito que digas algo. Y lo hizo. Simplemente me habló. Y cuando cerraba mis ojos, podía ver las palabras en mi cabeza claramente. Y pensaba, wow. Eres real. No era todo una mentira. Esta fue la primera vez que realmente había escuchado a Dios. Antes de esto, siempre que iba a la iglesia, era solo ir a la iglesia. Eso era todo. Sentía que hacía los rituales, saludaba a las personas, era guía en la escuela dominical, en los rezos, pero eso era todo. Nunca abrí mi Biblia para leerla o hablé con el Señor. ¿Y qué fue lo que Dios te dijo en ese momento? Él solo dijo, todo lo que alguna vez necesitaste era a mí. Y yo pensé, wow. Y todo se reprodujo en mi cabeza, yo comprando bolsos, yendo en viajes, comprando un Porsche, viviendo en esa casa, haciendo pornografía y todo lo que necesitaba era a Él. Nada de todo eso era importante, nada de eso llenaba los vacíos que había en mi vida. Nada de eso era suficiente. Eso es increíble. Es interesante porque algunas personas tocan fondo, pero no se ve así. Algunas personas tocan fondo cuando pierden todo. Y ahí es cuando se vuelven a Cristo. En tu caso, tú no perdiste nada, pero la convicción del Espíritu Santo y probablemente las oraciones, sabes, de tu actual marido, Jordan, también. Quizás oraciones desde antes que otras personas pueden haber hecho por ti. Y el Espíritu Santo llegando justo en el momento correcto, encontrándote así de quebrada. Es interesante cómo resaltas. Puedes estar en un equipo de alabanza, puedes incluso ser un pastor, puedes estar involucrada en la iglesia y no de hecho conocer a Dios. Por eso esa escritura dice, puedes profetizar en mi nombre, expulsar demonios en mi nombre. Y Jesús dice, pero nunca escuchaste mi voz. Aléjate de mí, aquellos que practican la impiedad. Esta historia es muy importante porque cuando la gente solo tiene un conocimiento de Dios y está alrededor de las cosas de Dios y tiene personas en su vida que hablan y confirman algunas cosas, sus comportamientos pecaminosos luego se ven avalados y piensan que están bien, pero en realidad no lo conocen, no han nacido de nuevo. Y cuando viene esa convicción, cuando viene esa experiencia del nuevo nacimiento, ven a su vida distinto. Ahora sienten convicción. Y
¿Qué pasó después de esa noche en la cual tuviste este encuentro con el Señor y oíste su voz? Inmediatamente llamé a Jordan porque él vivía en Virginia y yo estaba en California. Lo llamé y le conté la increíble experiencia que había tenido con Cristo. Y le dije, no sé qué hacer ahora. Él compró un ticket, voló hacia mí. Fuimos a la iglesia y esta fue la primera iglesia a la que había ido en años. Me llevó a la iglesia y yo estaba sintiendo tantas cosas. Ya no estaba fumando marihuana. Simplemente necesitaba descubrir algo. Necesito saber. Y quería ir a la iglesia. Entonces caminamos en la iglesia, camino por los bancos, miro y están bautizando. Y pensé, eso me está hablando. Debo ser bautizada ahora. Miré a Jordan y me preguntó, ¿quieres ser bautizada? Y yo estaba llorando, diciendo, sí, necesito ir ahora. Así que corrí, estoy con ropas lindas y pregunté, ¿puedes bautizarme? Necesito ser bautizada en este momento. Y ellos ya se estaban yendo, ya no había más personas para ser bautizadas. Y una mujer me miró, fue tan dulce, me dijo, tengo una remera y shorts para ti, déjame ir a buscarlos. Así que me cambié muy rápido, entré en el agua y el hombre me guió hacia ser salvada, me bautizó y acepté a Cristo. Luego de esto todo pasó muy rápido. Eliminé mi cuenta de OnlyFans, limpié todo. Ya no había más contenido sexual ahí, todo se había ido, no más mensajes. Comencé a eliminar todo, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, mi TikTok. Limpié cada contenido sexual. Mi suegra me había dicho, debes cerrar esas puertas. Las puertas de la oscuridad tienen que estar cerradas porque te afectarán. Volverán a buscarte, debes cerrarlas. Estaba muy preocupada de cómo iba a ganar dinero, pero sabía que Dios me ayudaría. Lo sabía. Pensaba, Dios, no me has traído hasta aquí sin razón. Sé que me cuidarás. No me importa si nunca más ganaré $1 millón, pero sé que me cuidarás. Y tantas personas buenas de mi vida comenzaron a aparecer y a rezar por mí y a estar ahí para mí y a recordarme que Dios me cuidaría en todas mis necesidades. Y pensé, wow, puedo tomar esta decisión tan fácil, todo pasó tan rápido. Sabía lo que necesitaba hacer y ya estaba cansada de negarme a Dios, porque este amor fue el más grande que había sentido en mi vida. Ujú. ¿Y cuáles son algunas de las mentiras que tuviste que olvidar? Y realmente muy rápido. Por ejemplo, tu identidad, tu valor, tu poder, la fama. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tuviste? A ver, estoy seguro que el Señor aún te está enseñando porque estamos en el proceso todos nosotros. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que inicialmente mencionaste? Por ejemplo, desde la provisión, ¿ahora cómo vas a ganar dinero? Y luego el Señor comenzó a traer su palabra y decir, bueno, tienes todo lo que necesitas y este soy yo. ¿Cuáles son algunas otras mentiras que tuviste que olvidar? La más hermosa fue, Jesús habla de eso, creo que en Mateo, sobre que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y en estos 5 años de mi vida solo estaba siendo servida, constantemente sirviéndome a mí misma, siendo tan egoísta y orgullosa y siempre pensando solo en mí. Pero ya no estoy aquí para ser servida, pero para servir. Y eso fue lo más importante, la modestia. Me convencí tan rápido. El día después de ser bautizada, el Espíritu Santo me estaba hablando. No podía dormir. Estaba pensando, debo cambiar todo. Revisé toda mi ropa. Me deshice de miles de dólares en ropa. Los puse en bolsas y los tiré porque pensaba, ninguna otra chica puede usar estas ropas. No son apropiadas, así que simplemente las tiré. Algunas personas intentarían vender esas cosas. Sí, pero no me importó. Eso es bueno. Pensé, sé que sería un pecado porque estas ropas harían que otras personas tropezaran. Si otra chica las usa, ella hará a hombres tropezar. Así que pensaba, estoy maldiciendo, yo maldecía como un marinero.
Cada 2 palabras decía la palabra con F y pensé, eso tiene que parar. Mi marido realmente me ayudó con eso. Simplemente me lo recordaba en cada momento como lenguaje y yo decía, ok, lo siento. Y seguí por ese camino. Me tomó un tiempo, claro, porque era un hábito horrible. No volví a fumar marihuana. ¿Qué más? También cambié mi color de pelo. Era como rojo brillante. Me sentía convencida de que eso haría que la gente me reconociera y no quería ser reconocida como esa persona. Así que pensé, limpiemos el lienzo. Ya cambié tantas cosas de mí, cambiemos el cabello también. Y la decisión se sintió tan bien porque era muy incómodo ser reconocida en público por mi pasado. Muy incómodo para mí y para mi actual esposo. Así que pensé, cambiémoslo. Nueva historia de redención, nuevo cabello. Quiero que la gente recuerde lo que Dios hizo. No es que el cabello importa, en realidad no importa. Dios no se sienta y te dice, cambia tu cabello, no podrás ir al cielo. No, Dios dice, ven como seas. Pero sentí la necesidad de hacerlo. ¿Y cómo te manejaste con la vergüenza, especialmente de parte de los cristianos? Porque al comienzo tu testimonio explotó online, creo que algunas semanas después de tu bautismo, y aún estabas tratando de entenderlo todo, y creo que es muy desafiante cuando el testimonio de alguien se vuelve tan público, porque hay mucha gente que celebra, pero también hay gente que comienza a cavar y tratar de buscar tu detalle más pequeño. ¿Cómo manejaste eso cuando la gente traía cosas de tu pasado, especialmente en las primeras etapas de caminar en Cristo? Siempre fui una persona valiente y había recibido odio antes. Y había estado online tanto tiempo en este punto que realmente ya no me importaba. Algunas veces me importó y Dios me confortó en estos momentos cuando comenzó a molestarme. Y me doy cuenta, y creo que es un gran recordatorio para cualquiera que sufra de odio en Internet, que la opinión de Dios es la única que cuenta. Esa persona no te ayudará a llegar al cielo. Ellos no están aquí para hacer nada más que el trabajo del demonio. En mi opinión, las personas que me han atacado, las personas cristianas que me han atacado tratando de cambiar o negar lo que Dios hizo en mi vida por mi pasado, siento que eso es solo maldad. Eso no es Dios. Si alguien quiere tener una conversación conmigo sobre algo en lo que estoy equivocada, estoy abierta. Pero eso no era lo que pasaba, era solo juicio de personas que no consideran lo que Dios realmente puede hacer con alguien como yo. Creo que mi esposo tuvo que lidiar con eso más que yo. Sí, quería preguntarte, ¿cómo fue para él? ¿Cómo fue para tu marido? ¿Hace cuánto están casados en este momento? ¿Y cómo ha sido caminar con él en esto? Acabamos de celebrar 1 año el 31 de marzo, así que hemos pasado nuestro primer año. Pero para él fue mucho más duro que para mí. Él no había estado en redes sociales por mucho tiempo, así que él nunca había experimentado el odio online hasta que yo fui salvada. Así que eso fue muy duro para él de atravesar y todavía lo es porque las personas son muy malvadas. No puedes ni imaginarlo. Hemos recibido amenazas de muerte, le han enviado a él mi viejo contenido, nos han llamado cada palabra en el libro, nos han escrito emails, ha sido realmente salvaje. La forma en la que las personas han reaccionado a algo que Dios hizo, ¿sabes? Es increíble, pero sí, fue increíble. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido la consecuencia más difícil de tu pasado por la cual todavía estás trabajando hoy? Esa es una buena pregunta. Creo que fue aprender que Dios realmente me ama. Sé que suena loco y lo escuchamos todo el tiempo, está escrito en la Biblia, pero me cuesta tanto a veces entender que Dios realmente me ama. A veces pienso, he vivido toda mi vida solo para mí, 27 años solo para mí, y siento como que estoy en deuda con Él por el resto de mi vida. Le dije a Dios, Dios, si me permites vivir por al menos 27 años más,
Prometo solo servirte a ti y solo a ti y dedicarme a ti, porque te debo mi vida. No puedo creer que haya sido tan egoísta y el Espíritu Santo me recuerda algunas cosas, no para darme vergüenza, pero para poder sanar de ellas. Y me recuerda cosas de mi pasado a veces y solo quiero sentarme y pensar en eso y pensar en que Dios estuvo en mi vida en ese momento. Me mantuvo a salvo, nunca tuve una sobredosis, nunca llegué a una situación realmente mala, nadie intentó dañarme. En todos estos momentos, en todas estas locas situaciones, veo que Dios me protegió. Incluso cuando fui abusada o cuando mi papá dejó a mi mamá o tantas otras cosas en mi vida. Y pienso, wow, realmente estuviste ahí cuidándome todo este tiempo. Es algo realmente muy difícil de entender que alguien te ama incondicionalmente. A pesar de todo, a pesar de dónde estás en esa temporada, sabes, el amor de Dios siempre está ahí, su protección siempre estuvo ahí guiándote a la luz. ¿Cómo tomó tu familia la conversión? Sabes, en mi mente había imaginado que sería como la vuelta del hijo pródigo, como esto será genial, extraño tanto a mi familia. Y de hecho fue horrible. Llamé a mi padre luego de haber eliminado mi cuenta de OnlyFans y todo eso. Le dije, papá, me fui de OnlyFans, fui salvada, conocí un hombre increíble, no puedo esperar para que lo conozcan. Y su reacción fue, oh, debes quedarte en OnlyFans otro año, año y medio. Oh, por Dios. Es un mundo muy caro, necesitas ahorrar un poco de dinero. Estaba en shock, tan en shock. Pensé, no escuchaste lo que acabo de decir. Pude liberarme. Y lo más increíble de esas circunstancias es que mi familia no sabía que yo les estaba enviando dinero, solo mi padre. Mi padre realmente no le había dicho a mi familia que yo era la que les enviaba dinero. Y esto abrió una puerta en mi familia increíble porque sacó a la luz otras cosas que mi padre estaba haciendo en secreto. Así que mis padres se divorciaron otra vez y mi padre fue a la cárcel. Así que eso fue lo que pasó. Mi relación con mi madre aún es muy difícil. Ella también necesita sanar. A veces hablamos, siento que vamos a reconciliarnos, ¿sabes? Dios lo quiera. Con mis hermanos y hermanas estamos acercándonos, pero aún no se siente como mi familia, ¿sabes? Lo cual realmente duele. Realmente quiero a mi familia en mi vida y todo es tan extraño, ¿sabes? Muy extraño. Entiendo. Bueno, lo bueno es que tú estás construyendo una nueva pequeña familia ahora con tu marido. Y eso puede ser un nuevo comienzo. Y estas cosas que estuvieron en tu familia pasando no van a seguir en tu nueva familia que tienes ahora en el nombre de Jesús. Y ahora, Neila, cuando alguien está luchando con la pornografía, digamos, una persona es adicta a la pornografía, tú has estado del otro lado, ¿qué le dirías a esa persona? La pornografía es una droga. Es una búsqueda de emociones fuertes. Te haces creer que lo necesitas. O estás aburrido, o no hay mucho pasando en tu vida, o es una forma de liberarte del estrés. Es realmente difícil precisar por qué lo estás haciendo, por qué lo estás mirando. Pero sé que mucho de eso es por heridas o maldiciones generacionales. Siento que las personas que miran pornografía, incluso yo he mirado pornografía antes y era muy adicta a eso. La mayoría de las veces es porque estaba aburrida y sentía la necesidad, necesitaba placer, necesitaba algo, necesitaba llenar ese vacío en mi vida. Pero una vez que le das ese control al Señor, ya no lo necesitas. ¿Sabes? He sido liberada de eso. Mi esposo también solía ver pornografía en el pasado, luchó mucho con eso y Dios lo liberó, porque no puedes hacerlo solo. No tenemos la habilidad de detenernos solos, no tenemos la fuerza. Podemos creer que la tenemos, pero no, realmente no.
siempre volvemos a caer. No importa cuánta vergüenza sintamos, eso nunca te hará parar. El Espíritu Santo fue el que tomó mis riendas y me dijo, para, debes detenerte. Y no lo sé, siento que mucho de eso viene del arrepentimiento y no de la vergüenza. El enemigo siempre te arrojará vergüenza. Hará que parezca un hermoso regalo que necesitas abrir y cuando lo abres sentirás vergüenza por hacerlo. Eso es lo que el enemigo siempre hará en tu vida. La pornografía es una droga. Es solo una droga que estás buscando constantemente. Pero la única cosa que llenará ese vacío es Cristo, como todo lo demás. Sentía la necesidad de hacer mucho dinero, necesitaba poder, necesitaba bolsos de diseñador, autos deportivos. Nada llenaba el vacío, porque Dios dijo, yo era todo lo que necesitabas. Cuando lo descubres y lo pones primero, nada más importa. ¿Cómo se ve el futuro para ti ahora mismo? ¿En qué estás involucrada ahora? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te emocionan y cosas que tú y tu marido ambos están haciendo? ¿En qué están trabajando? De hecho, estamos filmando una serie documental. Nuestra misión no es derribar OnlyFans o derribar la industria pornográfica, pero realmente llevar algo de luz a la oscuridad, porque hay tanta oscuridad. No puedo creer que en esta época haya tanta oscuridad en la pornografía. La oscuridad en OnlyFans es realmente increíble. Es como un mundo que hace que se vea tan bien. Es tan fácil que una chica de 18 años salte y comience a hacer mucho dinero. Y la mentira que se le está vendiendo a esta generación es tan grande y no tenemos idea cuáles serán las consecuencias. Así que estoy aquí para compartir la luz, compartir lo que Jesús hizo en mi vida y quiero comenzar una renovación espiritual, si soy honesta. Quiero ser un factor clave en comenzar esta renovación en mi generación, porque entiendo lo que pasan las chicas en la industria. Y rompe mi corazón porque las he visto. Sé que usan drogas, sé lo que hacen con sus cuerpos y quiero compartir la luz en esta oscuridad. Quiero ser la linterna en el medio del mar que brilla tan fuerte que permite que Dios venga y cambie esta generación, porque hay tanta oscuridad. Realmente no puedo creerlo. Pero estamos filmando esta serie documental ahora para explotar lo que el demonio ha estado haciendo. Realmente sacarlo de raíz. Y me encanta hacer podcast porque realmente ayuda al mismo tiempo con esto de compartir la luz. Realmente sentimos el llamado para ir a la misión. Nos encantaría viajar y hacer trabajo de misión. Realmente siento el llamado de ayudar niños, porque siendo niña sentí que necesitaba tanto más amor del que recibí. Porque siento que, sabes, cuando en la Biblia se habla de entrenar a los niños para que crezcan, eso también significa con amor. Los niños necesitan tanto amor. Y odio pensar en los niños que no lo reciben mientras crecen y no pueden convertirse en lo que deberían. Así que realmente siento el llamado para los niños. Espero tenerlos algún día, pero antes de eso me encantaría cuidar a los niños que ya están aquí y no tienen amor. Jordan siente el llamado de construir iglesias, de repartir Biblias. Jordan, él también tiene un Discord llamado De la Lujuria a la Vida, donde ayuda a cientos de hombres, aconsejándoles para poder liberarse de la pornografía. Él los acompaña, les envía versos que hablan sobre ellos. Es realmente increíble. Pero nos sentimos muy llamados a la industria pornográfica y la gente que sufre por ella. Eso es bueno. Creo que Dios realmente va a usarte. Ya lo está haciendo. ¿Podrías hablarle a alguien que quizás esté en esa situación en la que tú estabas? Quizás que crecieron en un ambiente muy controlador, muy legalista, y sus padres le decían una cosa y luego hacían otra. Quizás experimentaron abuso, o quizás están viendo y están tratando de entrar a OnlyFans. Están tratando de entrar en esto mismo de lo que tú escapaste. ¿Podrías
decirles, si pudieras un tiempo para sentarte con ellos y hablarles, ¿qué les dirías? ¿Qué le dirías a una persona así? Y podrías llevarlo al Señor. Sabes, creo que no hay una sola palabra que pudiera decir porque cada persona pasó cosas diferentes y tiene diferentes heridas. Pero si solo pudiera repetir las palabras que Dios dijo, Él es todo lo que alguna vez necesitarás. Eso es todo. Esa es la verdad. Nunca encontrarás el amor que tan desesperadamente quieres de nada más. No comprando, no conduciendo autos deportivos, no de tu novio, no por hacer dinero. La parte triste es que incluso las chicas que están en OnlyFans, yo era un caso muy extraño que hacía tanto dinero. Hay muchas mujeres que entran, comparten sus cuerpos enteros y no hacen tanto dinero. Y las consecuencias son muchas para tus acciones. Y esas consecuencias continúan. Yo todavía tengo que lidiar con mi contenido siendo filtrado en Internet, las personas sabiendo lo que hacía en mi pasado, las personas viéndome diferente. Estoy bajo un microscopio. Es realmente duro, es muy difícil. Pero diría que lo que sea que necesites, lo que sea que sientes que necesites, díselo al Señor, porque te garantizo que Él sabe que tu necesidad es muy diferente de lo que tú crees. Realmente. Siento que tanta gente necesita amor. Eso es realmente todo. Necesitas amor. Piensas que mereces cosas, que el mundo debe pagarte por lo que has perdido. Pero el único que realmente te dio algo es Jesús en la cruz, ¿sabes? Sangrando por tus pecados, muriendo por esos pecados. Y sabes, me encanta esa canción que dice, nunca sabrás cuánto cuesta ver mis pecados en esa cruz. Piensa sobre el peso de todo lo que yo he hecho en estos 5 años. ¿Cuánto peso fue eso? ¿Sabes? Y Él murió por eso. Así que nada más importa en este mundo, solo Él. Yo podría no tener casa en este momento y estaría agradecida que le di mi vida a Dios. Agradecida de que me dio todo lo que siempre había querido. Que era amor, provisión, protección, como ningún humano me ha podido dar. Sabes, en la Biblia se habla de que ningún arma formada contra mí prosperará. Es una promesa del Dios más alto, ya que habrá armas formadas contra ti, en la forma que sea, pero nunca prosperará bajo el nombre de Jesús, porque eres un sirviente o una hija de Él. Eres una hija del Rey más alto. Él te ayudará, es mejor que cualquier militar, cualquier servicio secreto combinados. Todo lo que esta protección y amor puede derramarse en ti. Así que eso, tú solo necesitas amor y el amor solo puede venir del Padre. Qué bueno, gracias por compartirnos tu historia, gracias por ser vulnerable y por traer a la gente y contarnos tanto sobre tu relación con Cristo. Creo que realmente va a darle coraje a mucha gente que quizás es adicta a la pornografía. Y estoy reflexionando de cuando yo mismo era adolescente y fui expuesto a la pornografía y nunca pensé que lo que estaba consumiendo venía al costo de alguien que tenía que ser lastimado, de estar en drogas para producir eso. Y no solamente estás objetificando a las mujeres, sino también te estás alimentando de su miseria. Y sí, hay dinero involucrado, fama, pero también hay mucho dolor. Y solo Jesús puede liberar a la gente. Aquellas personas atrapadas en esa industria y atrapadas por esa industria y que están ahí por su adicción. Pero Jesucristo libera a todos y es hermoso ver la transformación y escucharlo en tu voz. Así que yo quiero orar porque las bendiciones más ricas de Dios caigan sobre tu vida y tu ministerio, sobre tu marido, que puedan seguir haciendo su obra y crecer en el Señor cada año y no prestar atención a los haters y a las personas online. Incluso yo mismo estando online es una vida salvaje. Hay gente que puede ser muy mala online y nunca serán así en persona.
Conocí a algunas de esas personas en persona y de hecho son buenas, pero luego en los comentarios están ahí siendo simplemente malignos. Eso es exactamente así. Ni una vez alguien me ha dicho a mí o a mi esposo en la cara algo tan horrible como lo que harían online. Eso me parece muy cobarde, realmente cobarde. Y sabes, como dice mi esposo, guarda esa energía para el día del juicio. Correcto. Si quieres actuar así, guarda esa energía para cuando conozcas a Dios. Además, yo pienso que nadie critica a quien está haciendo más que sí. Si alguien te critica, es de hecho porque, sé que suena mal, pero a veces comparo a algunos de mis críticos con mosquitos. ¿Sabes? Los mosquitos son molestos, son muy pequeños, pero son muy molestos realmente. Pueden interrumpir tu paz y viven de la sangre de otra persona. Viven de la sangre de otra persona. ¿Y por qué? Porque no tienen una vida propia. Quieren tomar la gloria de Dios en la vida de otra persona y enfocarse solo en las cosas malas. Así que nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús y en su propósito y su misión. Te agradezco por tu tiempo, por compartir tu historia y espero la mayor bendición de Dios en tu vida. Muchísimas gracias, Vlad. Realmente te aprecio. El avivamiento no es solo una sensación, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. 280 millones de vistas se han alcanzado a través de nuestros 3 canales de YouTube y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Hay misioneros empoderados a traer el Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. El avivamiento se ve como construir refugios en los Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar, discipular estudiantes en todo el mundo gratis. Y Dios quiere compartir esto. Quiero que seas un socio nuestro para que juntos veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Cliquea en el link abajo y únete al movimiento del avivamiento hoy al hacerte socio de este ministerio.